Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Estamos aquí hoy la Madre Maggie y un servidor, Rogelio Ramírez, en ausencia del señor Guillermo Nuño, a quien le mandamos un abrazo, un cordial saludo, nuestras oraciones y nuestras bendiciones para usted, señor Guillermo. Y los invito a que vivamos este momento con una apertura de corazón, esperando que nuestro Señor derrame sobre nosotros bendiciones, sobre todo de crecimiento espiritual. Estamos en contacto a través de la 1470 de AM. Los teléfonos ya saben, son el 689-7390 hasta el 92. Esperamos que puedan hacer de este programa un programa de diálogo. Esperamos sus llamadas y sobre todo que, si es posible, tengan la Sagrada Escritura a la mano, un lápiz y un papel. Fíjense que vengo emocionado por la misa que acabamos de tener, presidida por el Padre Jorge, y pues hombre, como con ganas, se lo dije a él hace un momento, como con ganas de que hubiera más tiempo para la homilía, ¿verdad? Es una riqueza tremenda la que recibimos a través de nuestros sacerdotes, siervos del Señor, gente con un sí maravilloso para que tú y yo nos veamos beneficiados, porque yo los invito, vamos a hacer mucha oración por nuestros sacerdotes y por nuestros religiosos y religiosas, que el Señor siga suscitando vocaciones sacerdotales. Fíjense, hermanos, que recordarán ustedes que en la última ocasión que nos encontramos, hace un mes, hablamos sobre el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es el último libro de lo que conocemos como el Pentateuco. Penta, 5, teuco, instrumentos o libros o estuches. Entonces el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Con el Pentateuco se termina, cuando concluimos el Pentateuco, terminamos la figura de Moisés. En el libro del Deuteronomio ustedes recordarán que Moisés cumple su misión de ser el instrumento para sacar y guiar, sacar de Egipto al pueblo de Israel, conducirlo a través del desierto, llevarlo al Sinaí, recibir de parte de Yahvé los mandamientos, las leyes, y darlos a conocer al pueblo de Israel, guiarlos hasta la entrada de la tierra prometida, pero no le fue concedido pisar la tierra prometida, cruzar el Jordán. Entonces ahí culmina la misión de Moisés, lo recordarán ustedes, ¿verdad? Entonces Moisés no tuvo la gracia por su desobediencia en algunos momentos, así como aquellos, ¿recuerdan? Aquellos que tenían más de 20 años, por no haber confiado en Yahvé Dios, murieron a través del peregrinar por el desierto. También Moisés muere en el Monte Nebo, logra subir al Monte Nebo y desde ahí ve lo que es el Jordán y la tierra prometida, la tierra de la promesa. Pero ahí muere en el Monte Nebo. Pero la figura de Moisés es la figura que fue la referencia de Josué. Moisés no tuvo ninguna referencia. Moisés, cuando se presenta en el Sinaí ante la zarza ardiente, pues como dijo hace un rato en su homilía el Padre Jorge, ¿no? Reconoció que pues era pequeñito. ¿Cómo voy a conducirlo yo? ¿Qué les voy a decir? Le decía, soy tartamudo. Entonces, él reconocía que era una misión gigantesca, sacar a ese pueblo, rescatarlo de manos del faraón, sacarlo de la esclavitud y conducirlo a través del desierto. Ahora, era una buena cantidad de gente, ¿no? Entonces, Moisés no tiene una referencia. Josué sí tiene esa referencia en Moisés. Josué tuvo en Moisés el referente y el ejemplo
que él necesitaba para buscar, por lo menos a través de su ejemplo, cómo comportarse ante esta misión, ¿no? Ante tal magnitud de misión que Yahvé deposita en sus manos. Hace un momento el padre Jorge hablaba sobre la primera lectura, que es el momento en el que Salomón pide sabiduría, pero lo pide reconociendo su pequeñez, ¿verdad? Ante pues el ser rey, conducir, ser el líder de este pueblo. Y pues esto es algo que yo creo que en otro nivel, pero cada uno también de nosotros experimentamos, ¿no? De pronto te toca hacer algo o te piden hacer algo y pues te tiemblan las patitas. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en el taller de lectura, tenía poco de haber entrado al taller de lectura para proclamar la palabra de Dios en el ambón, en la liturgia, y una misa solemne en Guadalupe la Mesa, y estaba como arzobispo aquí, Carlos Emilio Berlier Belauzarán. No sé si lo recordarán algunos de ustedes. Después se fue, creo, a Yucatán o por allá para la península o Mérida, no sé dónde estaba, pero para allá se fue. Y este señor pues tenía una personalidad tremenda, ¿no? Politicón, el obispo, ¿no? Y pues imaginan, en una misa solemne y en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe la Mesa, el ambón está exactamente a 4 metros enfrente de la sede. Entonces, saber que ahí estaba atrás el arzobispo y una cantidad considerable de sacerdotes y proclamar la palabra de Dios, no. No me temblaba más cosas en el cuerpo porque no tenía más cuerpo, sino yo creo que yo me sentía muy nervioso, ¿no? Pues reconocía mi pequeñez. Pero fíjense que el libro que vamos a ver hoy es el libro de Josué. Josué es el primer Jesús. Josué es el primer Jesús. Josué y Jesús significan lo mismo. Dios salva. Lo único que hacemos nosotros es que modificamos las letras, pero Yeshua es lo mismo en el idioma, más que nosotros lo diferenciamos entre Josué y Jesús. Lo primero que recibe Josué en el libro de Josué lo narra de parte del mismo Yahvé. Yahvé le dice a Josué que Moisés se va a quedar y que él es el que va a conducir al pueblo a través del Jordán, cruzando el Jordán y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Entonces dice, el inicio del libro de Josué dice así, escuchen. Dice, después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, ¿ha muerto mi servidor Moisés? Así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Así empieza la palabra de Dios en el libro de Josué. Sí, Josué es llamado por el mismo Yahvé, para que él sea quien conduzca a este pueblo. Pero el libro de Josué y este evento de cruzar el Jordán, hay algunas narraciones que son muy semejantes con lo que está escrito en el Pentateuco, cuando el pueblo cruza el mar, ¿verdad? Fíjense, en el libro de Éxodo 14, 5 al 31, el mar se seca. En el libro de Josué, en los capítulos 3 al 4, el Jordán se detiene. En el libro de Éxodo, capítulos 13, versículo 21 y 14, versículo 19, Yahvé en una columna de nube o de fuego. En el libro de Josué, capítulo 3, versículos 6 al 17 y 4, 10, Yahvé en el arca guía el paso del río. Moisés va a la cabeza, Josué dirige el paso. La circuncisión
en el Pentateuco se supone. La circuncisión en Josué se renueva. Una Pascua prepara la salida de Egipto, ¿lo recuerdan? En Éxodo 12. Y una Pascua prepara la entrada a la tierra prometida en Josué 5:10. Entonces hay una semejanza en estos eventos, en estas dos narrativas, ¿verdad? Una de la salida del pueblo de Israel de Egipto y el cruzar el mar, y la otra del cruzar el río Jordán para llegar y pisar la tierra prometida. Oigan, Josué no tenía una misión muy fácil, ¿verdad? Porque eran clanes. Decir que era un pueblo, pues es decir mucho, ¿no? Es mucho decir, porque verdaderamente no era un pueblo como nosotros lo podemos entender, no eran clanes. Ya recuerdan ustedes que ya habíamos hablado en algún momento anterior que había una organización en donde el padre de familia era el jefe, era el que pues era el jefe de la familia, y su familia estaba integrada a un clan, y una serie de clanes formaban una tribu, y las tribus formaban el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero en este momento no tenían ni siquiera identidad ellos como pueblo. No tenían una identidad, estaban saliendo apenas de la esclavitud, habían caminado por el desierto, se había perdido pues muchas, ¿no? Toda una generación, ¿no? Entonces no tienen esa identidad y ellos son nómadas y están ante una tierra que está poblada por pueblos que ya habitan en ciudades. Ellos son nómadas. Y van a entrar a una tierra en donde la gente habita en ciudades, ya tienen otro tipo de organización, son agricultores los que viven en esta tierra, cultivan la tierra, ¿no? Entonces, Yahvé a este pueblo de Israel en el Sinaí y a través de su peregrinidad por el desierto, pues Yahvé les da su ley y les da su promesa. Fíjense que el libro de Josué, el libro de Jueces, los de Samuel y los de Reyes, son libros que nos mostrarán cómo este pueblo de Israel, cuando pisa la tierra prometida a través de siglos, nos muestran cómo se dejaba arrastrar muy fácilmente por el politeísmo y la idolatría de estos pueblos que habitaban en esta tierra de Canaán. En estos libros lo podemos encontrar. Muy fácilmente se dejaban arrastrar por estas tribus, ¿no? Por estas gentes que vivían rindiéndole culto a muchos dioses. Entonces, según el libro, la conquista fue algo así sistemática, ¿verdad? Pero la verdad es que no fue sistemática, ¿no? La verdad es que fue complicada la conquista de la tierra prometida. La verdad es que fue complicada. Fíjense que en Deuteronomio 32:1, lo vamos a buscar. Recuerden que si tienen la oportunidad de acercarse un papelito y un lápiz, pues para que consulten las citas bíblicas que estamos compartiendo. Deuteronomio 32:1, dice... Empieza así, ustedes lo pueden leer en su casa, ¿no? Es un cántico de Moisés en Deuteronomio 32:1. Dice, cielos, presten oídos, que voy a hablar, y la tierra toda escuche las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. Voy a proclamar el nombre de Yahvé. Alaben a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Se portaron mal con él, hijos indignos, generación perversa y depravada. Es una llamada de atención a todos aquellos eventos que llevaron a que en el desierto muriera tanta gente, ¿verdad? Entonces, tuvo que ser difícil la conquista de la tierra prometida.
el primer capítulo del libro de Jueces, si tú te encuentras desanimado, si te encuentras en una situación complicada en donde tu estado de ánimo esté por los suelos, yo te invito a que leas los 18 versículos de este primer capítulo. Ahí te habla de una invitación, una llamada de parte de Yahvé a que seas valiente. Una llamada, una invitación para que seas valiente. Ánimo, dice, sé valiente, esfuérzate. Dice en el versículo 8, no, dice en el versículo 5, dice, mientras vivas, nadie te resistirá. Capítulo 1, versículo 5, mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. Se lo está diciendo a Josué. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso, ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Sí? Luego le dice en el versículo 8, escuchen esto, dice, leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda. Esfuérzate pues y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios a donde quiera que vayas. Es precioso esto, ¿no? Es un Dios que no te deja solo. Es una misión gigantesca, sí es una misión gigantesca, pero te invita a que confíes en Él, te invita a que seas valiente, a que te esfuerces, ¿no? Entonces, estos 18 versículos del capítulo 1 nos muestran como las características que debe tener un siervo de Dios, ¿no? Primera característica, pues ser eso, ser un siervo, para entender. Porque ahora ya esa es una palabra muy desgastada, ¿no? O incluso coloquialmente acá nosotros usamos otras palabras para definir siervo, ¿no? Entonces, pero la primera es ser siervo desde el punto de vista bíblico, ¿no? La segunda, pues es confiar en Dios. Confiar en Dios. Deuteronomio 20 nos dice algo sobre esta confianza. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 20, Yahvé Dios. Dice, cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no les tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios, aquel que te sacó de Egipto. Cuando se acerque la hora del combate, se adelantará el sacerdote y dirigirá estas palabras al pueblo. Escucha, Israel, estás para enfrentar a tus enemigos, que no desmaye tu corazón. No tengas miedo ni te turbes, ni tiembles delante de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo contra tus enemigos y te salvará. ¿Se dan cuenta? Este es el Dios que pedía a Josué que confiara en él, que fuera valiente, que se esforzara. Entonces, la segunda característica es confiar en Yahvé, ¿verdad? La tercera es esforzarse y ser valiente, como ya lo escuchamos. La cuarta es ser de acción, ¿no? Conocer la tarea que Dios te está pidiendo y actuar. En Josué capítulo 6, versículo 7, Josué 6, déjenme ver si no estoy equivocado, 6:17. Fíjense lo que dice Josué 6:17. Dice, esta ciudad y todo lo que hay en ella será entregado en anatema a Yahvé. Solo Rahab, la prostituta, quedará viva con todos los que estén con ella en su casa, ya que ocultó a los exploradores que habíamos enviado. Entonces, la característica del siervo en esta conquista de la tierra de Canaán, sobre todo de Jericó, tenía que saber cuál era la tarea, porque aquí Yahvé está pidiendo que no
no le pase nada a la prostituta Rahab, porque ella ayudó a los espías, a los exploradores que habían mandado para espiar la tierra, ¿no? Ahí en Jericó. Y como respuesta a su acción de haber ayudado a estos espías, pues se le concede la vida a ella y a toda su familia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, si el tiempo nos lo permite. Pero fíjense nada más, esta es otra característica, ¿no? Actuar pero fíjense que hacer no lo que se piensa, no lo que el servidor piensa, ¿verdad? Sino lo que Yahvé quiere. No como una carga, sino como una gracia recibida. Quinta característica, cuida de todos. El siervo cuida de los demás. Una de las, yo comparto audio los sábados con mis hermanos en mis contactos, y hoy en el audio que compartía en las mañanas, hacíamos mención a la intimidad con Dios, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que a veces nos hemos hecho, o yo me he hecho, es si lo que estás pidiendo es de beneficio nada más para ti, o si con ello se van a beneficiar los demás. Si es de bendición nada más para ti, o si al ser de bendición para ti también va a serlo para los demás. Entonces, quinta característica, cuida de los demás, cuida de todos. Sexta característica, se compromete, refleja a Cristo y se convierte en líder y conduce y guía a otros. Cuando uno es parte de la familia eclesial en una comunidad parroquial, tienes un compromiso, te comprometes. Y al comprometerte con esto, te conviertes en varias ocasiones en líder, en guía. Y tienes que conducir a otros, ese es el objetivo, ¿no? Acercar a otros, traer a otros. Fíjense que el libro de Josué nos muestra un momento que así como que cuesta un poquito imaginárselo, ¿no? Nos dice que cruzan el Jordán y la manera en cómo lo cruzan, bueno, pues es una narración épica, ¿no? Y de alguna manera pues ocupamos a veces de las notas a pie de página en las Biblias de estudio para poder entender el mensaje escrito en la palabra de Dios. Ya saben, se junta un grupo, los sacerdotes pisan el agua y al tocar el agua, el agua del río se detiene y ellos pueden cruzar. Pero una vez que cruzan, que ya van a conquistar la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad amurallada, ustedes saben, en ese tiempo los reyes eran reyes de unas ciudades no muy grandes, pero estas ciudades estaban amuralladas para protegerse de los enemigos. Entonces ellos le dan una vuelta a la ciudad y se regresan a su campamento, ¿verdad? Primer día. Segundo día, otra vuelta a la ciudad y se regresan a su campamento. Tercer día, lo mismo. Cuarto, quinto, sexto día y lo mismo. Una vuelta a la ciudad de Jericó y se regresan. Pero el séptimo día le dan 7 vueltas. Cuando van a dar la séptima vuelta, entonces todos ellos se agarran gritando, alabando, cantando, tocando instrumentos. Y al estruendo de su alabanza, de sus gritos y al sonido de los instrumentos, las murallas se derrumban. Entonces, ¿te puedes imaginar esto? Sí, yo no sé si en algún momento ustedes han estado, o seguramente algunos de ustedes han estado en una asamblea de alabanza y de oración. Seguramente han estado en una asamblea de alabanza y oración. O en un momento fuerte de adoración ante el Santísimo, ¿no? Ante el Señor expuesto. De repente el coro cantando, la gente, o una asamblea de alabanza carismática, ¿no? Entonces llega un momento en que eso tiembla ante las alabanzas, los cánticos y la energía por lo
que para mí es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? El calor, la energía que existe en ese momento. No solamente la presencia de nuestro Señor en el sacramento, sino además es algo diferente, es una experiencia diferente, maravillosa. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué te dice a ti y a mí? Que si hay alguna muralla en este momento en tu vida, si hay algún muro que en este momento esté en tu vida, puede derrumbarse, puede caerse. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios, alabarlo. No hay nada que soporte la alabanza, ni el diablo. En algunos de los exorcistas, el padre Fortea y algún otro, o el padre Amor, que ya falleció, que era el exorcista, lo conocemos como el exorcista del Vaticano, nos dicen que el arma más poderosa contra el enemigo es la alabanza y el Santo Rosario. Le teme a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Le teme, pero la alabanza lo mata, porque él no puede soportar que alguien diga y adore a Dios Padre, alabe a Dios Padre, adore y alabe a Dios Hijo, adore y alabe a Dios Espíritu Santo. No lo puede soportar, huye de la alabanza, huye. Entonces, si hay alguna muralla en este momento en tu vida, si estás pasando por un momento sumamente difícil y no encuentras cómo se derrumbe, acércate a Dios, alábalo, búscalo en la intimidad, ve a una comunidad de fe en donde se alabe. Para nosotros, en la Iglesia de Guadalupe, en el sistema CINE de evangelización, Sistema Integral de Nueva Evangelización, se formaban comunidades después de un retiro de evangelización. Y las experiencias que tuve yo en esta vida de comunidad, yo ahorita no la estoy viviendo, la vida de comunidad, pero esas experiencias, oigan, maravilloso, momentos de adoración, de oración, como iglesia, en donde sentías cómo Dios se manifestaba en esos momentos de alabanza, en esos momentos de oración. Te invito, si hay un momento difícil en tu vida, que lo alabes, que reces el Santo Rosario y verás cómo esas murallas también se derrumban. También las murallas se derrumban. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente. Dios se hace presente. Fíjense que la historia de Rahab es una historia pues corta, pero muy bonita. Fíjense que Josué manda a 2 espías y ellos se ocultan en un prostíbulo. Por supuesto que no van a buscar los servicios de la prostituta Rahab, y esto extraña a Rahab y extraña a los demás, ¿verdad? Entonces Rahab se da cuenta que ellos no vienen por sus servicios y descubre en ellos a israelitas. Y entonces ella aprovecha ese momento y les dice: yo sé quiénes son ustedes y yo sé lo que están haciendo aquí. Sé que su Dios es el Dios de todos los dioses. Sabemos aquí en esta ciudad lo que hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Sabemos cómo abrió el mar para que cruzaran. Lo reconocemos como el Dios de los dioses. Y yo los voy a ocultar. Yo no los voy a denunciar. Pero prométanme que van a respetar mi vida y la de mi familia. Y entonces los esconde. Es una historia maravillosa porque estos tipos, al estar en ese prostíbulo y no buscar los servicios que ahí se ofrecían, pues causaron extrañeza en los demás.
Y fueron y le dijeron al rey, oye, allá con Rahab están 2 tipos que a mí se me hace que son espías, porque pues no están viviendo ahí buscando lo que se busca ahí o lo que se obtiene ahí. Y manda el rey a buscarlos, pero Rahab, en la parte alta de la casa de Rahab, tenía, ella tejía el lino, entonces había muchas madejas de lino, y entre ese lino los escondió. Cuando fueron las gentes del rey y le dicen a Rahab que dónde están, ella les dice, se acaban de ir. Se fueron, dice, y se acaban de ir. Es más, los pueden alcanzar. Por ahí deben de estar cruzando apenas la puerta de la muralla. Pueden alcanzarlos. Vayan y traten de alcanzarlos. Ellos van y mientras ellos van y los buscan, salen los israelitas, los espías, y le dicen a Rahab, ok, bueno, pues entonces por esto te prometemos, te damos nuestra palabra, que toda tu familia, si está aquí adentro de tu casa y tú, no recibirán ningún daño. Si no están dentro de tu casa, ya no es nuestra responsabilidad. Pero todo lo que esté dentro de tu casa se respetará y se les concederá la vida. Entonces ella dice que hace una cuerda, una cuerda con el lino, y ella se dedicaba a hacer algo con el lino, y el lino que toma está pintado de color rojo. Y ese lino, esa cuerda de lino, la cuelga por la muralla hacia la parte de afuera, y por ahí descienden los espías. Les dice, que vayan y escóndanse por 3 días. No salgan por ahí en las montañas, quédense escondidos 3 días mientras estos lo buscan para que no los encuentren. Entonces le dicen los espías a Rahab, no quites ese cordón de lino que está colgado de la ventana de tu casa hacia la parte de afuera de la muralla, porque esa va a ser la señal para respetar tu casa, un cordón rojo, ¿no? Entonces yo no sé si ustedes recordarán, pero hace algún tiempo las Sagradas Escrituras o los libros de oraciones tenían un cordón, este de mi escritura es negro ya, pero tenían un cordón rojo, era el cordón de grana, simbolizaba la sangre de Cristo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó cuando en la Pascua, antes de salir el pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cómo fueron los dinteles de las puertas manchados con la sangre de un cordero para que pasara el castigador? Bueno, pues este cordón colgado de la ventana de la casa de Rahab es tipo de la sangre de Cristo, fíjense, qué maravilloso, ¿no? Entonces, además de eso, pues era un broncón para Rahab, ¿verdad? Porque si el rey o sus secuaces descubrían este cordón de lino hacia afuera de su ventana, hacia afuera de la muralla, pues iban a pensar, bueno, pues esto que está haciendo ahí, ¿verdad? Entonces era un riesgo también de ella. Pero aquí lo maravilloso es que ella supo aprovechar el momento para salvarse. Supo aprovechar el momento para salvarse. Tomó la decisión de aceptar a Yahvé Dios. Lógicamente que al respetar su vida, pues ella vivió y se pasó del lado de los israelitas, porque Jericó fue anatema, ¿verdad? Es decir, todos murieron. Pero se salvó la prostituta Rahab y su familia. Y tan es así que Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Es maravilloso esto. Aparece en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio. Fíjense nada más. La prostituta Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo en el Evangelio. ¿No es maravilloso? El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, la incluye como una de las heroínas de la fe, por haber descubierto el momento en el que había que tomar una decisión de tomar a Yahvé como el único Dios verdadero. Lógicamente que el pueblo de Israel pues sabía que era prostituta, pero fíjense que se casó con un tipo llamado Salmón.
que era muy rico. ¿Y ustedes creen que Salmón no sabía que ella había sido prostituta? Pero al irse a vivir y convivir ya con los israelitas, tuvo que dejar de serlo, porque tuvo que aceptar las leyes, saber y conocer los mandamientos que Dios les había entregado al pueblo de Israel como pueblo. Aparece como heroína de la fe y aparece en la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Imagínate nada más. A veces nosotros decimos, uy, ¿y yo cómo? Pues si yo soy esto, yo soy lo otro. Hermano, toma la decisión, hermana, toma la decisión. Olvídate. Dios sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dios pudo haber salvado a otro, no sé, a otras, pero ella fue la que tomó esa decisión, la decisión de servir a Yahvé, ocultando a los espías y reconocerlo como el único Dios verdadero. Así es de que, ¿cómo la ven? Fíjense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una historia en el capítulo 7 de Esteban. No sé si ustedes, seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Esteban es el primer mártir de la iglesia naciente, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que nos narra lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su vida al cielo, su glorificación, ¿no? Después el capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés. Pero en el capítulo 7 se nos habla de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Si ustedes quisieran saber o recorrer la historia del pueblo de Israel de una manera sintetizada, en un resumen, yo los invito a que vean el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que hace Esteban es mostrarnos ante la acusación, porque a Esteban lo acusan igual que a Jesús, le inventan, ¿no? Falsean los hechos y le inventan todo un rollote para poderlo matar. Pero él responde con un discurso que nos muestra toda la historia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo para presentarlo como Salvador. Entonces, si ustedes leen a Esteban, el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pueden hacer y tener ese recorrido de la historia. Le voy a dar lectura en sus inicios y que el tiempo nos permita llegar hasta donde el tiempo nos lo permita. Dice así, escuchen, es el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu país y tu parentela, y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, y no les dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió dárselo en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así, tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac,
Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre, Jacob, con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Amor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no tuvieran más familia. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, al que Dios amaba. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado juez y jefe sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevió ni a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para liberarlos. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Queridos hermanos, hermanas, todavía continúa, Yo creo que ustedes le van a dar el final, porque todo este capítulo 7 habla sobre este discurso y sobre todo lo que es la historia. Por eso les digo que es un resumen. Si ustedes quieren saber todo lo que está escrito desde el capítulo 12 del libro del Génesis hasta el momento en que es sacrificado Esteban, lo pueden encontrar aquí. Al final del capítulo 7 ya se nos menciona a un joven llamado Saulo, que es quien recoge las ropas de Esteban. Entonces, se terminó el tiempo y los dejo para que ustedes le den lectura al final de este capítulo 7. Fíjense que hace un momento en la homilía el padre Jorge habló sobre lo hermoso que es leer la palabra de Dios. Les hago una invitación nuevamente: lean la Escritura, háblanla, escuchen lo que Dios quiere decirles a cada uno de ustedes. Este es un momento maravilloso para mí, porque siento que estoy llevando a cabo el ministerio que Él me asignó, que es difundir su palabra y el Evangelio. Este es el final.
que tengan un excelente fin de semana y que este mes haya sido productivo y el que nos espera, que está por llegar, sea de mayor provecho espiritual. Y recuerden lo que siempre les decimos y que es tan importante: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo